Estamos de vuelta y claro, continuamos con la información del momento del día, este denominado Super Martes, la vuelta de la entrada a clases de los estudiantes y por supuesto todas las consecuencias que trae eso consigo. Bueno, para analizar todo lo que está ocurriendo ya nos acompaña en nuestro estudio la doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio UDEC, Mabel Alarcón, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de nuestra Casa de Estudio. Mabel, muy buenas tardes, gracias por estar acá. Gracias a ustedes, Flavio. Bueno, Mabel, estábamos viendo, ¿cierto?, durante nuestro primer bloque, lo que trascendió durante la mañana desde 3 puntos de vista y nos quedamos cortos sobre los temas que salen y nos traen a la memoria, los testimonios, pero hay algo trascendental y de profundidad, que es el ordenamiento territorial. Algo que comentábamos también con los colegas, es algo que esto no es nuevo, ni de 5 ni de 10 años atrás. Al parecer un problema profundo. ¿Cómo lo visualizas tú? Hemos hablado en otras ocasiones y se ha avanzado, sí, pero al parecer tenemos muchos más desafíos. Sí, mira, es verdad, yo estaba ahí atenta escuchando y mirando las imágenes y de alguna manera intentar como organizar un poco este análisis en 4 grandes temas. Un poco lo que también comentaban ahí los actores, digamos, desde el Ceremi hasta los usuarios, etcétera. Y yo pienso que efectivamente hay un gran tema que tiene que ver con esta idea de ordenar el territorio. Ordenación es una palabra española, por eso nosotros en Chile hablamos más de planificación y de ordenamiento. Yo, como hice mi doctorado en España, me traje como ese concepto, pero en el fondo lo que se quiere decir en ese sentido es que hay que mirar qué modelo de desarrollo territorial nosotros estamos teniendo hoy día. En la intercomuna, obviamente estamos hablando del Gran Concepción, ¿no es cierto? Porque aquí las comunas, aunque se desarrollen cada una bajo una administración, una alcaldía, etcétera, claro, tienen que convivir con las demás, por lo tanto tenemos que ser capaces de mirar la planificación del territorio a escala, en este caso metropolitana, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que tenemos un instrumento de planificación, que es el Plan Regulador Metropolitano, que además justo ahora inicia un proceso de actualización y ahí se van a poner en discusión esto que en el urbanismo se conoce como el modelo de crecimiento de la ciudad. Hacia dónde estamos creciendo, con qué tipo de formas urbanas, con qué tipo de infraestructura, incluso con qué tipo de sociedades o comunidades estamos creciendo en nuestra área metropolitana. Entonces yo pienso que hay un tema súper clave ahí en la planificación, que como bien tú decías, Flavio, no es de ahora, es de siempre y va a tener que ser para siempre, digamos, porque vamos a ir cambiando y modificando probablemente nuestras estructuras a lo largo del tiempo. El segundo tema que me parece súper interesante que se nombraba ahí en las diferentes notas es lo que tiene que ver con la gestión. Y cuando hablamos de gestión en urbanismo estamos hablando principalmente de las relaciones y de los vínculos entre los diferentes actores que intervienen en una problemática territorial. En este caso, ¿no es cierto?, está por un lado la Seremía de Transporte, por otro lado está el Ministerio de Educación, porque cuando hablamos del Super Martes o en otros casos, bueno, Super Lunes, etcétera, es porque entra la gran mayoría de los estudiantes de básica y media al colegio, ¿no es cierto? Los universitarios también, en el caso nuestro, entraron ayer lunes, y también estamos hablando de todas las familias y las comunidades que acompañan a estos estudiantes. Yo soy mamá, entonces yo voy a dejar a mi hija en la mañana, en micro al colegio. Por lo tanto, estamos hablando de una relación entre actores, ¿no es cierto? En este caso decíamos, Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación, las comunidades locales, familias, etcétera, los jóvenes, pero también, y por supuesto, el protagonismo que adquiere en este caso el que nosotros en Chile llamamos transporte público, que sabemos que no es tan público, ¿no es cierto? Es un transporte privado subsidiado por el Estado. Y entonces ahí empiezan todas estas articulaciones que tienen que ver, bueno, la policía, por supuesto, ¿no es cierto?, que va a jugar un rol muy importante. Entonces, ese segundo ámbito de la gestión me parece fundamental, y hay otros 2 más que tienen que ver con la infraestructura física y con las comunidades, con el tema social. Claro, y entendiendo eso también de que es un trabajo que tiene que ser mancomunado, transdisciplinario, intersectorial, dejar de lado las diferencias políticas de todo tipo y colocar en el centro la calidad de vida. Es ahí también donde uno empieza o las mismas personas nos empiezan a consultar el plan Más Movilidad. Sabemos que es a largo plazo, pero quizás sí necesitamos medidas un poco en el mediano y corto plazo, entendiendo, por ejemplo, que
que hay establecimientos educacionales en el centro de la capital regional y no a cuadras, sino a metros. Entonces, claramente, ¿quién aprueba esto? ¿Quién aprobó 4 colegios en una misma manzana? ¿No pensaron que había que ir a dejar a 10.000, 20.000 estudiantes? Ese tipo de consulta es la que generalmente los periodistas nos encontramos en la calle con las personas. Esa misma situación, claro, 15 años, mucha inversión en millones de dólares, claro, la gente lo agradece, pero al corto plazo, mejorar la calidad de vida, quizás de aquí a 6 meses, con pequeños cambios, ¿se puede realizar, Mabel? Por supuesto que se puede, hay muchas ciudades que lo han hecho y áreas metropolitanas también. Pero mira, es curioso cómo lo planteas tú, Flavio, porque yo que soy urbanista y me dedico harto a mirar y a andar incluso en la ciudad, siento que es un valor que existan muchos colegios en el centro de la ciudad. Yo no lo veo como un problema, al contrario, o sea, un problema siempre tiene componentes positivos y negativos, ya es una situación, es una condición que tenemos en una ciudad como Concepción. Hay otras ciudades que probablemente fueron sacando sus colegios, bueno, Concepción también lo hizo, ¿no es cierto? En algún momento la Escuela Italiana se fue después del terremoto, María Inmaculada se fue, estoy hablando de colegios como más emblemáticos, ¿cierto? Sí. San Ignacio se fue, después se fue el Colegio Alemán, y eso trajo, a mi modo de ver, un cambio de cultura bien fuerte. Es decir, una ciudad como Concepción, que es capital regional, capital provincial, capital de un área metropolitana, segunda área metropolitana más importante de Chile, que tenga esa cantidad de colegios emblemáticos, históricos en el centro de la ciudad, a mí me parece súper interesante, súper bonito, un tremendo valor y un patrimonio incluso, porque estamos hablando de edificaciones normalmente antiguas, tradicionales, que tienen todo digamos, incluso como un acervo en la vida de los jóvenes. Tú le preguntas a alguien que estudió, no sé, en el Salesiano y se acuerda de la fiesta cuando iban con las niñas de las dominicas. Hay todo un tema cultural ahí. Lo que sí, evidentemente, la ciudad tiene que ser capaz de planificar su desarrollo incorporando estos elementos. En este caso, podríamos hablar de un patrimonio educacional, cultural, ¿no es cierto?, educativo en el centro de la ciudad. Entonces, la ciudad no puede asumirse como si no tuviera eso. Exacto. ¿Cierto? Porque además tenemos en el centro no solamente los colegios, tenemos el Hospital Regional en el centro, la Universidad de Concepción en el centro, un poquito más allá la Universidad del Biobío, otras universidades, por ejemplo, privadas que también han instalado sedes dentro del centro, y la ciudad debería planificarse con ese valor. Te doy solo un ejemplo. Ciudades, por ejemplo, en Europa que han asumido esto como una materia, como un elemento de desarrollo de la ciudad, y han creado lo que se conoce como las rutas seguras, que son rutas públicas, digamos, paseos, calles, etcétera, que se han pensado para que las y los estudiantes se puedan mover con seguridad con sus familias, con sus acompañantes o con sus cuidadores en tal caso, y se han puesto ahí inversiones, por ejemplo, mejorar el espacio público, mejorar las aceras, que es un tema tan crítico para nosotros en Conce, mejorar la seguridad en los cruces, en los semáforos, en los pasos de cebra donde no hay semáforo, mejorar las llegadas a los colegios. Nosotros tenemos grandes colegios en el centro de Conce que tienen fachadas ciegas, y eso es un tema que afecta principalmente a la seguridad de los estudiantes y de sus cuidadores también, cuando llegan muy temprano en la mañana o cuando salen oscuro en la tarde en el invierno. Entonces, esto que desde el punto de vista, digamos, del urbanismo podría ser considerado un patrimonio, tiene que estar a la base de la planificación urbana. Y dicho eso, Mabel, hay ciertos lugares que ya han empezado a funcionar. Se retomó, por ejemplo, las obras en el Eje Colón, acá el Puente Bicentenario también, Patricio Elwin, y claro, tenemos la costanera hacia Chihuayante, algo que si vemos hacia 365 días atrás no lo teníamos. Hay avances, pero también es medular la organización entre las comunidades. Como tú bien decías, no es solamente parte del grupo urbanístico la responsabilidad, sino también de la organización, tal detalle como personal policial dirigiendo el tránsito y estableciendo también el comportamiento que deben tener todas las personas, ya sea peatones o conductores, porque tal como veíamos en la declaración de una vecina en San Pedro de la Paz, los autos, si no está lamentablemente la autoridad, se lanzan, y eso ya sabemos lo que provoca. De esa manera, la recomendación es hacia los gobiernos locales a una participación mucho más activa con, por ejemplo, juntas de vecinos y vecinas, establecer quizás horarios
horarios. Este sector trabaja más a esta hora, ingresa más a esta hora, porque no quiero ser el portador de malas noticias, pero el Plan Más Movilidad concentra para este año la interrupción de varios cruces férreos en la Ruta 160, poblaciones, sectores, barrios como Boca Sur, Candelaria, Michahue. Lamentablemente van a tener que buscar una salida, y si no se responde, por ejemplo, como decía Matías Schneider, no se termina el puente industrial en el plazo que está correcto, no va a poder ser posible una solución. De la misma manera se espera también la aprobación de esta carretera de 7 kilómetros que va a cruzar todos los puentes al sur del río Biobío y espera conectar con Coronel. Todo eso de esa manera terminar la voluntad para realizar eso en el corto plazo, Mabel. Sí. Mire, yo creo que ahí tú tocaste estos otros dos como grandes temas que yo también quería de alguna manera reforzar, que son los temas de la infraestructura, ¿no es cierto? El sistema de transporte, el sistema de movilidad se realiza sobre una infraestructura que es física, pero también el otro tema que es cultural, que es social. Y tal como decíamos al inicio, aquí hay que poder mirar todas esas como interconexiones que tú nombrabas, pero además de manera interescalar, es decir, hay algunas decisiones que van a competir, no sé si se dice así, que van a ser de competencia de la autoridad regional en este caso, porque nosotros no tenemos todavía autoridades metropolitanas, que es un gran tema al debe en nuestro país, pero al menos tenemos líderes que pueden convocar a los distintos gobiernos locales, porque habrá que tomar decisiones que son mancomunadas. Evidentemente el ejemplo que tú das de que se van a cerrar algunos cruces a lo largo de la Ruta 160 que implican mayoritariamente al gobierno local de San Pedro de La Paz, pero en una situación, esos vecinos no, la mayoría probablemente de ellos no van a un recorrido corto en San Pedro, sino que vienen a Conce o van a trabajar a los puertos o van incluso más hacia el norte o incluso hacia afuera de la provincia. Entonces, hay una categoría de decisiones que se tiene que tomar de manera supralocal y luego esas decisiones tienen que tener como su reflejo a escala local. Por ejemplo, una cuestión que hemos dicho también en otras oportunidades, incluso acá, las zonas donde hay paradas del biotren a lo largo de la Ruta 160 perfectamente podrían ser pequeños nodos de movilidad local en donde los microbuses de San Pedro o de Coronel o incluso de Hualpén, porque no es cierto el biotren llega hasta Talcahuano, podrían conectar con esos puntos a hacer recorridos más cortos, tipo lo que se hizo hace algunos años, que entiendo que ha funcionado bien, que es la línea de colectivos 1 de San Pedro de la Paz, ¿cierto? Que va del biotren hasta Andalhue. Bueno, ese modelo con pequeños buses o con microbuses como los que tenemos podría funcionar en conexiones locales y a lo mejor dejar el gran flujo para el biotren, obviamente mejorando frecuencia y cobertura. O sea, hay decisiones que se toman a la escala local y otras que son supralocal. Y por último, en el tema de la cultura, mira, yo creo que ahí hay un tremendo mundo en el que avanzar y muchas veces pensamos que ese es como tierra de nadie. Por ejemplo, tú mencionabas presencia de policía en los horarios peak. Esto antes lo teníamos, yo soy bien antigua, entonces me acuerdo en los años 80 que había como el carabinero en su camino o el carabinero y la carabinera controlando en tránsito. Eso dejó de suceder hace algunos años y sigue siendo un misterio para nosotros. Después el tema de la cultura y la convivencia vial. Es como que nos pasa algo a los chilenos que nos subimos al auto y nos transformamos en monstruos y vamos peleando con todo el mundo, o sea, con los que van adentro del vehículo, con los que van afuera, con los ciclistas, con los peatones entre ellos, los ciclistas entre ellos. Entonces, claro, llegar a marzo es como que uno sabe que tiene que llegar, pero a la vez no lo quiere porque sabes que te vas a echar encima una carga de estrés que la podríamos gestionar mucho mejor. Claro. Y por último, yo creo que también buscar algunas alternativas. Yo, digamos, apoyo y incluso también pertenezco a algunas asociaciones de vecinos que tienen proyectos alternativos. Por ejemplo, uno de ellos es el proyecto del tranvía para Concepción, que nosotros lo hemos venido revisando con bastante seriedad en el último tiempo. Que existía en su momento. Y que existió y que le dio, digamos, todos los grandes honores a Concepción Urbano en su momento, y que podríamos retomarlo como un proyecto de ciudad y también como un proyecto metropolitano, porque podría conectar seriamente, digamos, la estación central de Concepción, que hoy día no es más que un andén y tiene toda la potencialidad para ser una estación central, como se merece la segunda ciudad más importante de Chile, hasta, por ejemplo, la Universidad del Biobío, y todo ese tráfico que hoy día es principalmente de trabajadores, pero también de estudiantes universitarios y secundarios, podría ser absorbido con un modelo alternativo.
Sí, hay soluciones y en la academia están las respuestas, lo han probado y así se ha desarrollado. Mabel Alarcón, nos quedamos cortos con el tiempo, pero es necesario hablar y hablar de tabúes sociales, por supuesto, y de responsabilidades. Doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio UDEC, Mabel Alarcón, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía UDEC. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Flavio, cuando quieran. Muchas